Hola, en el día de hoy vamos a hacer la práctica de la curva del ventilador. Para esta práctica y para las restantes, ¿sí?, se requiere el manejo cuidadoso de esta consola. Listo. Nosotros abrimos la consola. Tenemos que energizar la consola subiendo estos dos breques hacia arriba. Pero antes de hacerlo, tenemos que hacer lo siguiente: asegurarnos que este botón está en el mínimo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando energicemos el sistema, el ventilador no entre en todas las revoluciones, en toda la potencia, y no se nos vaya a quemar. Entonces, esto para todas las prácticas, importantísimo. Verificar que está al mínimo las revoluciones del ventilador. Bueno, vamos entonces por pasos a ver cómo se energiza el sistema. Un aspecto muy importante antes de encender el ventilador es garantizar que una de las campanas por las cuales va a entrar el aire tenga esta válvula abierta. Esta es la posición de abierto, esta es la posición de cerrado. Si las dos campanas que componen el sistema de ventilación tienen la válvula cerrada, se genera un vacío y muchos de los equipos pueden colapsar. Entonces, por eso, importantísimo, antes de encender el ventilador, garantizar que las campanas se encuentran en posición abierta. Se suben los dos breques rojos. Listo. Aquí en pantalla nos va a aparecer las revoluciones del ventilador. Como pueden observar, está en cero. ¿Por qué? Porque yo me aseguré de que estuvieran en cero. Listo. Vamos a energizar el sistema, el motor, con la cuchilla de abajo, con esta cuchilla de abajo. Y ahora empezamos a mover esto para que el ventilador vaya revolucionando con mayor velocidad. Como pueden observar, acá en pantalla van a ver que los numeritos van cambiando. Es decir, el ventilador adquiere mayor velocidad. Va hasta 1500. Y miren cómo hace bulla. Por eso es que una práctica debe ser presencial, y cuando ustedes están en casa, pues el ruido del ventilador no les deja escuchar lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio. El sistema de ventilación está compuesto por 4 equipos de control: un filtro de talegas, una torre de absorción, una torre empacada y un ciclón. Cuando vamos a hacer mediciones en la curva del ventilador, 3 de los equipos deben estar con la válvula cerrada. Listo. Entonces, generalmente nosotros hacemos pasar el aire por el ciclón. Entonces, esta es la posición. Los otros equipos nos aseguramos que estén cerrados y solamente vamos a pasar aire por el ciclón. Entonces ponemos esta válvula en abierto. ¿Cómo sería cerrado? En esta posición. Hay que hacer un poco de fuerza. Listo. Entonces, por lo menos uno de los equipos de control debe estar abierto, preferencialmente que sea el ciclón. Entonces lo abrimos. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la velocidad de los gases dentro de la chimenea con diferentes revoluciones del ventilador. Entonces, para eso tenemos el termoanemómetro. Simplemente lo encendemos. Bueno, aquí ya tenemos el termoanemómetro encendido. El número de arriba nos está marcando la temperatura. Como nosotros estamos trabajando con el aire como gas que pasa por dentro de la tubería, es importantísimo anotar siempre datos de temperatura. Y aquí nos está midiendo
la velocidad en metros por segundo. Obvio, como esto no está al interior de la chimenea, me está marcando unas velocidades muy bajitas a medida de que yo voy moviendo la varilla del termoanemómetro. Al interior de la chimenea nosotros podemos desplegar esta varilla, y por acá, por este agujero, es donde nosotros tenemos que medir la velocidad del gas al interior de la chimenea. Listo, esto tiene que ir perpendicular a la chimenea, es decir, mirando hacia abajo. Este es el punto de medición de la velocidad. Tenemos, como lo dice el método 1 de la EPA, dos niples formando un ángulo de 90 grados. Nosotros abrimos la tapa del niple en el cual vamos a hacer la medición, y en el interior vamos a ir desplegando la varilla del termoanemómetro de acuerdo a lo que nos dice el método 1 de la EPA. Listo. Para poder aplicar el método 1 de la EPA, ¿qué tenemos que hacer? Medir la distancia, ¿sí?, que hay abajo del niple, ¿sí? Esta es la distancia B, y medir la distancia A hasta las perturbaciones, de acuerdo a la siguiente figura. Esta figura está consignada en el método 1 de la EPA. Hay dos figuras muy parecidas, una para medir solamente la velocidad y otra para medir la velocidad y hacer el muestreo de partículas. En esta práctica nos interesa solamente medir la velocidad. Entonces entramos con la distancia B y con la distancia A para seleccionar el número de puntos de muestreo. Recuerden que esta distancia está expresada en diámetros, entonces yo tengo que medir el diámetro interno de la chimenea. Para medir el diámetro de la chimenea simplemente basta con introducir una regla, ojalá rígida, hasta la pared interna de la chimenea y sumarle el niple. Entonces aquí me está dando una medición. Luego hago lo mismo, introduzco la regla, pero donde termina el niple. Listo, entonces tengo que poner mucho cuidado donde termina el niple, y a la primera medida le resto la segunda y me da el diámetro de la chimenea. Aquí vamos a aplicar el método 1 de la EPA, aunque el diámetro de la chimenea es inferior a 30 centímetros. Bueno, recuerden que la velocidad de rotación del ventilador está en un intervalo de 0 a 1500 revoluciones. A cada grupo en el manual de laboratorio se le asignaron varias velocidades de rotación. Yo voy a asignar una, voy a coger un valor de 300. Es un valor relativamente bajo, pero para efectos de este video, que no me genere mucho ruido el ventilador. Listo. Entonces ya escogimos 300 y procedemos entonces a medir la velocidad en la chimenea. Al aplicar el método 1 de la EPA, a ustedes les debieron dar diferentes posiciones al interior de la chimenea de acuerdo al número de puntos. Su ubicación al interior de la chimenea se da de acuerdo a esta tabla, y eso me va a redundar en una posición al interior de la chimenea. Listo, en cada puntico de ellos yo debo medir la velocidad. Primero, debo ver la ubicación para poder introducir la varilla del termoanemómetro. Es decir, es de acuerdo a la figura del método 1. Midiendo la posición, entonces yo ya sé que puedo introducir hasta ese punto, garantizando que voy a medir la velocidad en ese punto. Eso me debe dar una velocidad que la vamos a registrar aquí en pantalla. Una vez haya medido la velocidad, ¿sí?,
me desplazo al otro punto. Para evitar problemas se recomienda entonces utilizar una cinta enmascarada, ubicando cada uno de los puntos de medición a fin de no tener que estar midiendo con el flexómetro. ¿Listo? Entonces voy midiendo varias velocidades. Ojo en pantalla, mire que eso fluctúa, que no es un valor estable. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Fijarse sobre qué valor está fluctuando la medición, o lo que en estadística llama la moda, cuál es el valor que más se repite, y ese es el valor que yo debo registrar.